Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Foro 89.5. Hoy jueves 10 de julio, bienvenidos a este programa que es pregrabado y esperemos nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias a los teléfonos que en un momento más aparecen y los leeremos una vez que regresemos de periodo vacacional. Este y el siguiente programa serán pregrabados con el objetivo de continuar con el análisis político nacional e internacional. Nos pueden hacer llegar sus comentarios al 442-192-1293 y al 442-192-1200 con la extensión 37120. Ahí le haremos lectura, regresando después del 24, si mal no recuerdo, de julio. Paco, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Manu. Como siempre, un gusto de llevar una emisión más de este programa. Y como bien comentas, pues son programas grabados, pero vamos a abordar un par de temas bastante interesantes, sobre todo contemplando pues estos cambios geopolíticos tan importantes que hemos estado viviendo a nivel global, sobre todo por las políticas de Estados Unidos, que de alguna forma ha llevado a que los países en general pues reacomoden su economía, sus visiones. Y pues para entender un poco esto con mayor profundidad vamos a ver el día de hoy el origen y la historia del G7 y el G20, un grupo importante del mundo, ¿no? Y el próximo programa estaremos viendo lo que es el BRICS, que es de alguna forma la contraparte, el contrapeso de estos grupos que surgen precisamente de la mano de Estados Unidos. Sí, sin lugar a dudas haremos un análisis de los 50 años anteriores al día de hoy, precisamente en cómo se ha reorganizado la geopolítica, partiendo precisamente desde lo financiero, trastocando lo político y después ya aplicando ciertas políticas, procurando el cambio climático, procurando ciertos estándares económicos a nivel global, todos ellos dentro de la economía global, ¿no? Entonces, estos grupos que comentas que vamos a analizar, vamos a procurar compartir y desmenuzar con el objetivo de estar al día y entender, ¿no?, lo último que pasó. México fue invitado al G7, no pertenece al G7, pero bueno, ¿por qué participa? ¿Con qué perfil, no? Y eso nos permitirá, ahora está siendo invitado al BRICS y México pareciera que ahora sí está levantando la mano a un grupo al cual se había, en otros gobiernos había mantenido como cierta distancia. Entonces, creo que para entender la posición de México en los grupos globales, vale la pena desmenuzar estos tres grupos en específico, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué te parece si empezamos hablando del G7? El G7 nace en 1975 como respuesta a esta crisis global que se dio debido a la caída de los precios del petróleo en 1973. Correcto. Que de alguna forma ya hemos abordado acá en el programa y recordando que precisamente con esa crisis tan fuerte que se vive a nivel global, pues México también se vio involucrado y de alguna forma conllevó a que México cambiara su política económica, pues precisamente alineándose a las políticas globales que van a nacer precisamente en el grupo de los siete. ¿Qué significa este grupo G7? Pues ahí participa Estados Unidos, participa Francia, Alemania Occidental en su momento, Reino Unido, Italia, Japón y posteriormente se van a sumar Canadá y la Unión Europea y con sus respectivos invitados, ¿no? Como bien comentas, incluso México va a ser invitado en la última edición. Pero lo que van a hacer estos siete grupos es tratar de coordinar pues, sus políticas económicas para de alguna forma sortear la crisis económica que se presenta precisamente a mediados de los 70.
Sí, correcto, como bien comentas, en el 75 inician y 5 secretarios de finanzas son los que se reúnen iniciando la convocatoria por el de Estados Unidos y se funda con el G5, ¿no? Que es como el primer arranque, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido. Y un año... 2 años después, perdón, en el 75, en ese mismo año, Italia se anexa, 2 años después, Canadá, con eso cae el G7. Y aquí a la vez vale la pena mencionar que en el 98, por el cargo político, el peso político más bien que tiene Rusia, es invitado no por el poder económico, pero sí el poder político. Y eso hace que se convierta en algunos años en el G8, pero eso dura poco, porque del 98 hasta el 2014, que hay una situación regional de forma significativa en la cual Rusia se anexa a Crimea, y al anexarse Crimea, que le pertenecía a Ucrania, desde ahí es el origen de la actual guerra que se tiene, este conflicto de territorios y anexiones que se da Rusia. El G8 decide sacar a Rusia de este grupo, ¿no? Y al sacarlo como tal, queda ya el G7 específico. Así es, y bueno, también la exclusión de Rusia de alguna forma plantea la postura ideológica que va a tener el G7, ¿no? Ante las diferentes situaciones que se van a dar a nivel global. Primero, como comentábamos, sí va a haber una coordinación importante de este G7 para enfrentar la crisis financiera que se va a dar en el 2008, ¿no? Se van a vincular de alguna forma pues muy alineado pues a lo que sabemos que son las posturas económicas de Estados Unidos, ¿no? Todavía como cabeza económica a nivel global en esos tiempos. En ese sentido pues también van a presionar y sancionar a países como Irán ya desde ese entonces, a Corea del Norte, a Rusia, pues por sus diferentes posturas militares y económicas que van a desenvolver estos países, chocando con los grandes intereses de los G7, los cuales pues representan un bloque bastante importante, porque a pesar de que solamente son 7 países, representan el 45 más o menos por ciento del PIB mundial, Correcto. lo cual nos permite vislumbrar el alcance de este grupo, el alcance económico muy, muy fuerte de este grupo de los 7 más fuertes a nivel mundial. Sí, en cuanto a economía, creo que es significativo la presencia de este grupo, pero si lo analizamos desde otros datos, Paco, como por ejemplo a nivel del territorio, tan solo sumando China, India, Rusia, es el otro bloque que ya hablaremos en el próximo programa, pero que no le pesa a ¿no? O hablando desde ya el día de hoy a nivel de producción de petróleo. Así este grupo G7 se queda corto en comparación al otro. Entonces hay ciertos elementos en los cuales empieza a pesar uno y a pesar el otro. Ahora, creo que también no podemos negar de todos los grupos geopolíticos, en específico es el de mayor poderío. ¿Por qué? Porque estos 5 fundadores son parte de los que están, de los que tienen los 5 escaños garantizados en la ONU. Son los que colocan la agenda de seguridad internacional. Y eso es algo innegable y el día de hoy sabemos que después de la economía, el poder militar es lo que marca la agenda y la ruta, ¿no? Así es, y bueno, desde esto que comentas de que marcan la agenda, pues ahí de que establezcan ellos, pues cómo se va a manejar la inteligencia artificial, cuál es la ciberseguridad, incluso eso se vio muy reciente, ¿no? Ahora con los conflictos que se han tenido con China y Estados Unidos. También se habla de la transición energética y el cambio climático, en el cual Estados Unidos estaba muy involucrado, y hay que decir que también Donald Trump dio paso atrás en muchos de estos sentidos, donde precisamente junto con las otras potencias occidentales, por decirlo de alguna forma, habían dado pasos sostenidos. También se habla de las reformas del sistema financiero internacional, las cuales pues están completamente alineadas al Fondo Económico, al Fondo Monetario Internacional. Están muy basadas en el banco también, en el Banco Mundial. Y pues bueno, por supuesto que desde su fuerza, desde su postura, desde
lugar privilegiado que incluso tienen desde dentro de la ONU, pues por supuesto que impulsan y determinan hacia muchos países el camino que se debe de seguir. Sí, y uno de los acuerdos que se han logrado, que se han colocado a nivel internacional, por ejemplo, dos específicas, además de que continúa el dólar como una moneda mercante en todas las transacciones internacionales, eso sí estipulado y aceptado por este grupo, que es algo también que en su momento mencionaremos con los BRICS como un peso significativo para buscar desdolarizar el planeta. Se estipuló y se confirmó un 15% de impuestos a las empresas multinacionales. Todos, casi de estos grupos tienen empresas dentro de mercado global. Tiene un capital financiero muy bien establecido, muy bien estructurado. El impuesto por ventas online, ellos sumados, ya comentamos, suman el 65% de la riqueza mundial. Entonces sí es el peso significativo desde lo económico, pero solamente representan el 10% de la población. O sea, eso es algo irónico, ¿no? Sí, pues te habla ahí de las grandes desigualdades, ¿no? O sea, ya no hablamos de las desigualdades internas, sino que hablamos de estos países que de alguna forma pues siguen ejerciendo una política ya no colonial abierta, pero sigue habiendo una gran determinación y una gran presión por parte de estos países en la organización interna de la mayoría de los países que están a su alrededor, ¿no? Y ahora lo vemos de forma mucho más clara cómo Donald Trump sigue aprovechando precisamente esta posición para presionar, para ejercer pues presiones sobre ellos para que acepten las políticas y los lineamientos que siguen llegando desde Washington. Correcto. Ahora vale la pena mencionar antes de acabar con este grupo y pasar al G20 que cada año se rota la presidencia y dependiendo qué país sea el de la presidencia, se da el lujo, la autonomía de decir, vamos a invitar a este país como invitado especial o como observador, aunque no pertenece al grupo en específico, ¿no? Como este guiño que le hizo Canadá, ahora con el nuevo ministro, directamente a México, y Brasil, que vale la pena, ha repetido en los últimos años. El año pasado fue en Italia, donde ahí la presidenta conservadora como tal directamente hace la invitación a Argentina y Milei es un invitado como observador o invitado al G7. Sí, Lula, ¿no? Argentina. Perdón, Argentina sí, también. Por un lado, Argentina. Brasil, sí, para cerrar la idea, por un lado, Brasil ha repetido invitación tanto del año pasado como en este año. El año pasado, otro invitado como invitado observador fue Argentina. Recordemos, Milei acaba de ganar la presidencia, cumplió un año y empezó a dar números significativos para la economía neoliberal, ¿no? Y entonces eso fue significativo, además de la convivencia ideológica de la presidenta de Italia con Argentina. Y eso... Ahora, en el 2025, Brasil repite y ahora en lugar de Argentina, el nuevo primer ministro de Canadá decide invitar a México por esta convivencia y correlación económica de América del Norte, ¿no? El Tratado de Libre Comercio. Sí, y como bien comentas, aquí la cuestión de este G7 es su principal problema es la falta de representatividad global, ¿no? Como bien comentabas, ellos solamente gobiernan una minoría de la población mundial, a pesar de que tienen el PIB, prácticamente la mitad del PIB mundial. Y entonces hay la importancia de empezar a incluir pues a economías emergentes como India, como Brasil, como México, los cuales pues de alguna forma, a pesar de que no están dentro de estas 7 potencias, pues tienen un papel fundamental en la economía global actualmente, ¿no? Y de alguna forma, pues también estas críticas de ser un club de ricos que imponen su visión, que determinan las políticas de los países menos desarrollados, pues también es bastante cuestionable y de hecho de ahí viene la idea de hacer un grupo mucho más grande dentro desde las mismas políticas de alguna forma todavía muy guiado desde Estados Unidos que va a ser el G20, que tiene pues una historia mucho más vigente.
Sí, correcto. Inicia nuevo siglo y para arrancar el nuevo siglo, decir no solamente somos nosotros del Club de Toby, vamos a invitar a los países emergentes que proyectamos que van a tener un crecimiento importante en el próximo siglo. Y en 1999 se funda e inicia el G20 como tal, ¿no? Donde se suman de entrada esos del G7 más países complementarios. Entre ellos, vale la pena mencionar, la Unión Europea como un representante importante. Así es. Y bueno, también hay que mencionar que el G20 también surge como respuesta a otra nueva crisis financiera, la crisis financiera asiática de 1997, donde precisamente estos 7 grupos se dan cuenta de que ya no basta con su presencia, sino que tienen que hacer una apertura mucho más amplia que incluya a otros países que tienen un grupo importante de población, que además tienen un PIB importante en la economía global. Y bueno, de ahí, como bien comentas, pues la importancia de ir incorporando a nuevos grupos. Y no solamente incluyeron a la Unión Europea, sino que ya hace 2 años, en el 2023, también se une la Unión Africana, lo cual pues le da espacio a un continente que desafortunadamente, tanto en los espacios económicos como políticos globales, por lo general habían sido excluidos históricamente. Sí, y déjame compartirte la lista rápidamente de los que fundan en 1999 este G20: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, que está directamente en este grupo, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Y como bien comentas, ahora ya se amplía al grupo directamente a estas economías que se están convirtiendo, ya no solamente Sudáfrica, ¿no? Porque Sudáfrica pareciera que era como la que estaba llevando la cabeza económica de África, y países como Etiopía están sobresaliendo de forma significativa, ¿no? Sí, y creo que fue muy importante, ¿no? El ampliar la representación a nivel internacional, solamente contemplando estos G20, representan el 85% del PIB mundial, ¿no? El 75% del comercio internacional, el 66% de la población global, lo cual nos habla ya de una perspectiva diferente que también tiene que ver con los cambios geopolíticos a nivel internacional, ¿no? Estamos hablando ya de un mundo mucho más globalizado, un mundo mucho más integrado, por lo cual es fundamental que se abra y se escucha a otras partes. Sobre todo aquí podemos ver ya la integración de los continentes subdesarrollados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, no digamos subdesarrollados, sino emergentes, ¿no? Como Asia, África y América del Sur, los cuales pues empiezan a tener un rol importante, ¿no? En los procesos globalizados, pues vinculados con estos países centralistas. Pues bien, la agenda que tiene el G20 directamente tiene que ver con elementos de medio ambiente, ¿no? Ante la agenda del cambio climático han generado algo que se llama el Fondo Verde. Además, crecimiento económico y estabilidad financiera, que es uno de los principales elementos por los cuales estos grupos empiezan a amalgamarse. Curiosamente nacen después de crisis económicas o de situaciones inestables financieras. El otro es comercio internacional, poner reglas más claras entre los diferentes países, desarrollo sustentable, que es muy importante para la agenda del cambio climático, salud, después de lo que sucedió con la pandemia, recordemos lo que pasó en 2009 y ahora en 2019, y corrupción. ¿Sí? Son como los principales rubros que se procuran tener como elementos a evaluar y revisar dentro de los integrantes de este grupo. Y otra cosa que fue muy importante dentro del G20, Manu, también es que ya se aprovechan estas estructuras para dar respuesta ante diferentes situaciones que se puedan estar presentando, como en su caso la pandemia en el 2020, ¿no? Que desde la coordinación se pudo dar respuestas sanitarias mucho más rápidas. Sí, y muy triste, gran parte de esta economía, comentábamos la dependencia del G7, pareciera que el G7 sigue produciendo, sigue siendo el principal vendedor, y los integrantes del G20
más los otros países siguen siendo solamente esos clientes, ¿no?, que consumen los productos. Un ejemplo de ello fue precisamente lo de las vacunas, donde no precisamente hubo transferencia de tecnología, hubo directamente colocar los productos al mejor postor y colocarlos en una agenda conforme a la demanda, ¿no?, y a la posibilidad de pago. Fue triste realmente ver la realidad de los países. Recordemos en aquel entonces una situación en la cual Canadá tenía un promedio de 3 vacunas por habitante, cuando todavía otros países no habían pasado ni siquiera por la primera vacuna. Ese tipo de cosas creo que sí dejan mucho que desear como grupos y finalmente uno ve que pareciera que ese tipo de reuniones y agrupaciones no tienen fines de principios de humanidad, ¿no? El objetivo es financiero y mantener un control económico. Así es, porque si hubiera el otro interés de realmente incorporar, de integrar, de apoyar a las países emergentes, pues veríamos la inclusión de mucho más regiones, ¿no? Centroamérica, que está completamente, ya ni hablemos del Caribe, no hablemos de los países más empobrecidos africanos. Y los que también son incluidos de Asia son estos países que aportan de una forma importante algún recurso para las producciones masivas precisamente de los países de primer mundo, ¿no? Sobre todo, pues, con los recursos raros que a veces no están precisamente en los territorios de las grandes potencias. Y pues de esa forma, pues lo único que vemos son los mismos intereses planteados, lo cual que también influye en que este tipo de organizaciones, ya sea el G7 o G20, pues no ayuden a solucionar las grandes problemáticas bélicas que se han presentado en los últimos años, que realmente no cuestionan las políticas, por ejemplo, de Estados Unidos o de Israel o de estos países que han iniciado ataques sobre pues otras naciones. Sí, y una última crítica que podemos hacer al G20 es la ausencia de países de Medio Oriente. El único que está, Turquía dentro de lo que cabe y Arabia Saudita. Son los únicos representantes de todo el globo terráqueo, ¿no? Entonces, ahí también hay una exclusión importante y del mismo África, ¿no? Ya comentabas tú, si no es Sudáfrica, no hay otro país que esté representando a ese continente. Sí, así es que, bueno, ojalá y esta perspectiva y esta situación, sobre todo con las tensiones actuales que se están llevando a nivel global, pues se preste para que se incluya a más países y al rato no veamos solamente un número determinado, sino que se integre por completo a regiones y esto pues dará una oportunidad a que realmente se escuchen las perspectivas de los países que no están allá arriba, no solamente desde sus, digamos, beneficios, sino solamente desde sus comodidades, sino que se integre estas visiones pues menos favorecidas de parte de un sector grande del mundo. Totalmente de acuerdo. Pues vamos a ver cómo va creciendo este grupo, si se va a anexar, después vamos a llamar G20 Plus, también con algunos otros países que casi todos lo han agregado. Y en el próximo programa estaremos analizando precisamente qué pasa con el BRICS, ¿no? Con este otro contraparte u oposición a este bloque del G7 y G20, que finalmente siguen siendo un grupo importante. O también el riesgo de que se rompan estos grupos, ¿no? Por el hecho de no compartir su misma ideología o los mismos proyectos y los mismos caminos para resolver los problemas que se le presentan a la humanidad. Sí, correcto. En estos 2 minutos que nos quedan, Paco, creo que es importante, ¿no?, mencionarlo. Ya hubo una proyección en su momento que para el 2050 economías como la India, China, mismo Brasil y Rusia iban a generar la cabeza de la economía global. Por lo tanto, si esto se sigue creciendo, que ya lo estamos viendo a través del BRICS, eso podría desquebrajar o desaparecer o volver a reestructurar el G20, porque países que están acá definitivamente dejarían de estar en ese grupo, ¿no? El día de hoy, como está la geopolítica y como están los conflictos, yo no puedo ver en una reunión ya al presidente de Rusia junto con Donald Trump, ¿no?, al presidente de Estados Unidos. Eso ya el día de hoy es algo que choca.
Así es, pues bueno, estaremos al pendiente y entender que precisamente de estas, digamos, diferencias y estas contradicciones, precisamente se va a fortalecer el grupo opositor del que vamos a hablar en el siguiente programa, que es el BRICS. Excelente. Nos vemos la próxima. Un saludo a todo el auditorio. Gracias por escucharnos y por vernos. Hasta la luego, Paco. próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.